Dios le bendiga, amados hermanos. Este es tu programa La Voz de Dios, un programa a la luz de la palabra. El día de hoy, por aquí su servidor John Pirela y me acompaña mi hermanito Francisco Rivero. Un gusto, mi hermano John. Aquí estamos otra vez para compartir, como siempre lo hacemos, ¿no? Tratando de ser lo más fieles posible a la palabra de Dios. Hoy con este bonito tema que vamos a tocar respecto a la ley. Dios mediante que Dios nos ayude, nos dé su gracia a nosotros y también a los oyentes para que puedan comprender y vislumbrar un poco, ¿no? De lo que es la grandeza de nuestro Dios y también de lo que ha hecho Cristo en la cruz por nosotros, hermano John. Sí, sí. Muy importante lo que acabas de decir, porque quedamos en hablar acerca de la ley y la gracia. En el programa anterior hablamos sobre la diferencia del antiguo pacto y el nuevo pacto. Hablamos del Antiguo Testamento y hablamos del Nuevo Testamento. Y quedamos en deuda con nuestros hermanos. Deudores somos a nuestros hermanos. Tenemos que hablarle de lo que prometimos y es de la ley. Yo dije que íbamos a hablar especialmente, íbamos a tocar algunos puntos del libro de Gálatas. Yo espero que algunos de ustedes, hermanos, haya leído el libro de Gálatas. Tuvieron un día entero para leer el libro de Gálatas y mantenerse en sintonía con todos nosotros en cuanto a este tema. El día de hoy también quiero hacer algo muy importante, Fran. Vamos a hacer algo muy importante, que es cambiarle el nombre al programa. Ya no se va a llamar más La Voz de Dios, sino Discipulado de Gracia, porque de gracia Amén, recibisteis, da de gracia. amén, amén. Así. Discipulado de gracia. Desde hoy nos llamamos de esta manera. El programa Discipulado de Gracia. Y bien, vamos a comenzar el día de hoy, hermanito Fran, hablando sobre lo que prometimos, ¿verdad? Ya Así es. que hablamos sobre estos temas de Del la ley, la antiguo nuevo gracia, el pacto, ¿no? antiguo, el nuevo pacto. Quiero hablar brevemente, dar un contexto a la carta de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Según el contexto de Gálatas, fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, región de Asia Menor. Creo que hoy es más que todo, está en Turquía, ¿no? Sí, Turquía. Sí, sí, sí. El tema central de la carta es defender el evangelio de la gracia frente a los judaizantes que querían imponer la circuncisión y la ley de Moisés a los gentiles. Pablo afirma que la salvación es por fe en Cristo, no por obras de la ley. Subraya la libertad cristiana y la nueva vida en el Espíritu. Destaca la cruz de Cristo como centro de la vida cristiana. Entonces, este es el contexto de la carta a los Gálatas. Hermano Frank, ¿qué nos tiene acerca de este tema? Sí, la carta de los Gálatas es una carta espectacular y muy, muy útil hoy en día para lo que estamos viviendo, ¿no? Las iglesias de Latinoamérica, Hispanoamérica, que están siendo muy bombardeadas y atacadas por sectas, debemos decirlo claramente, son sectas que pretenden reducir al pueblo nuevamente a esclavitud. Tales sectas como las raíces hebreas, ¿no? Las populares raíces hebreas que se han introducido en muchas iglesias evangélicas para llevarlas otra vez a la esclavitud de la ley, ¿verdad? También son buenas para combatir lo que son los adventistas del séptimo día, que pretenden no tan férreamente como los raíces hebreas, pero sí a su manera también llevar al pueblo evangélico nuevamente a guardar ciertas cosas de la ley. Aunque los raíces hebreas y los adventistas no se van a poner de acuerdo, y cualquier judío o persona practicante del judaísmo no estaría de acuerdo ni con el uno ni con el otro, creo que los más peligrosos son abiertamente los de raíces hebreas. Y la carta de Gálatas, pues, es un arma especial para rebatirlos directamente. Y de estos, Fran, hay muchos en Maracaibo. Maracaibo, Venezuela, Colombia.
Yo conozco varios que no vale la pena ni siquiera nombrarlos, falsos maestros que han estado enseñando estas cosas. Y las personas indoctas o ingenuas que no comprenden bien el evangelio, ¿verdad? Que lamentablemente se dejan arrastrar por cualquier viento de doctrina cuando los escuchan hablar. Ellos tienen un cliché, ellos utilizan una palabra, el eterno, el eterno. Esa es la palabra cliché. Cuando yo escucho el eterno, yo de una vez, no es una mentira, Dios es eterno. Pero cuando yo escucho esa palabra, ya yo sé que hay algo detrás, ¿no? Yo no sé, pero de una vez, yo tengo cuidado porque siempre cuando utilizan esta palabra, el eterno, el Hashem, utilizan, no hablan como, no son españoles, son Hebrañoles. semi-españoles, hebrañoles. Sí, son hebrañoles porque no dicen Jesús, dicen Yahshua o Yeshua. Porque supuestamente eso para ellos tiene más poder o más, los hace más puros en cuanto a la fe. Entonces, yo conozco mucho y mucho, este movimiento es fuerte en la ciudad de Maracaibo. Y es lamentable. Ellos utilizan el shofar, el talí, el kipá. No todos utilizan el kipá, pero sí casi todos utilizan el shofar, el candelabro, la bandera de Israel en el púlpito. Muy hermoso todo, pero ¿es bíblico? ¿Eso es bíblico? ¿Qué dice usted, hermano Frank? Sí, definitivamente el pueblo evangélico, como lo mencionamos un poco en el anterior programa también, el pueblo evangélico se ha visto envuelto en todas estas prácticas que le son ajenas realmente. Son ajenas al Nuevo Testamento, son ajenas al carácter de la iglesia primitiva, son totalmente ajenas. El tener una bandera de Israel de fondo, ¿no? En pleno púlpito, el tener danzas al estilo árabe o israelíes en este Danzas caso. hebreas, ahora son danzas hebreas, ahora las danzas son hebreas. Ni siquiera los judíos en el tiempo de David se atrevieron a decir tanto. Sí, Danzas entonces hebreas. esto se ha ido mezclando en el etos o en el hábito del pueblo evangélico y es algo que es ajeno totalmente a lo que el Nuevo Testamento demanda de lo que sería una liturgia sana, una liturgia cristiana. Pero poco a poco ellos se van introduciendo, ¿verdad? Y como lo dijo Pablo múltiples veces, esta gente introducen poco a poco herejías destructoras. Y como lo dijo el Señor también, un poquito de levadura que comienza a leudar toda la masa. Entonces ya se ven cómo se colocan banderas, ya se ven cómo se colocan danzas, ya se ven cómo el lenguaje cristiano comienza a ser modificado, un lenguaje de hebrañol, ¿no? Ya de Shalom, de Yeshua, del Ruach HaKodesh, ya es la Torá, ya, ¿me entiendes? Ya comienza a haber una evolución, o más bien en este caso sería una involución, tratar de regresar, intentando hacer regresar al pueblo evangélico a la esclavitud, a lo que, a lo que Cristo ya quitó de en medio, ¿sí? A colocar otra vez esa pared, comienzan otra vez a colocar la pared que Cristo derrumbó, por la cual de dos pueblos ha hecho uno, ¿sí? En él, en su cuerpo, en su iglesia. Entonces, es un tema bastante interesante y creo que hay mucho, muchísimo por decir. Sin embargo, vamos a tratar hoy de mirar ciertos pasajes de Gálatas, pero también me gustaría comenzar mirando un poco lo que son los pactos, ¿no? ¿Cuáles son esos pactos que están en la escritura? Muchos ponen como el primer pacto lo que se encuentra técnicamente lo llamado el protoevangelio, que se encuentra en Génesis 3:15, donde Cristo o Dios, mejor dicho, le da la promesa a Eva de que en la simiente de ella, ¿verdad? La cabeza de la serpiente sería aplastada. Y de ahí se da como que la primera promesa, ¿sí? En cambio, pues ellos deberían permanecer en obediencia, ¿verdad? Ellos deben permanecer en obediencia luego de haber desobedecido. Pero el primer pacto formal que vemos en la escritura es el pacto que se da de Dios con Noé. Luego de haber enviado el diluvio, Dios da ese pacto con Noé. Este pacto, como lo diría Berkov en su teología sistemática,
Es un pacto que es llamado un pacto de naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque las promesas que se dan son promesas naturales, en el sentido de que la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día, la noche, o sea, la tierra iba a retomar su ciclo normal y daría su fruto y su alimento, su provisión normalmente, ¿sí? También se dan una especie de promesas que quien matare al hombre hecho a imagen de Dios debería pagar con el mismo precio, ¿no? O la misma moneda. Entonces ese sería como el primer pacto formal que vemos, que esto se viene dando en el capítulo 10, 9, 10 de Génesis. Pasa lo que pasa en Babel, la dispersión de la humanidad, y luego conocemos al señor Abraham en el capítulo 12 de Génesis, ¿verdad? Conocemos a este señor que Dios lo trae desde Ur de los Caldeos y con él funda el pacto que hasta ahora ha tenido repercusiones para nosotros, ¿verdad? A Abraham se le dan promesas terrenales y espirituales, ¿sí? Él tendría hijos de cantidades como la arena que se encuentra a la orilla del mar, pero también en cantidades como las estrellas que se pueden ver en los cielos. Y algunos hacen una distinción entre que tendría hijos terrenales, pero también hijos espirituales, ¿no? Cuando Dios le muestra ambas cosas, hermano yo, le muestra la tierra y también le muestra el cielo. Y algunos sacan conclusiones de ahí diciendo que, bueno, Abraham iba a tener tanto hijos físicos o terrenales como físicos espirituales también por medio de la fe. Entonces, en la Biblia hay diferencia, ¿no? En cuanto al pacto de Abraham y el pacto sinaítico o el pacto mosaico, ¿no? El pacto de la ley. Entonces, pero también debemos aclarar que un pacto no reemplazó al otro. Es más, se podría decir que el pacto de la ley introducido o va dentro de este pacto de promesa que se le da a Abraham primeramente, ¿sí? Entonces, podemos ver que el pacto de Abraham no fue suplantado por el pacto sinaítico, sino que siguió vigente, ¿verdad? Aún en Horeb, Jehová recordó a su pueblo en la montaña de Horeb, ¿verdad? Jehová le recordó al pueblo el pacto hecho a Abraham en Deuteronomio capítulo 1. ¿Por qué? Porque ellos habían pecado, pero por acordarse del pacto con Abraham, no los destruyó. Entonces el pacto de Abraham es muy importante y no es aplastado o quitado por la ley, ¿sí? En cambio, la ley sí es quitada por Jesús. El pacto sinaítico sí es quitado por Jesús. El pacto de Abraham, las promesas terrenales hechas a Abraham, hay muchos pasajes, como en Primera de Reyes, como en Jueces, como en Nehemías, se puede ver que Dios cumplió con su promesa hecha a Abraham. De ti haré una gran nación, ¿verdad? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. A ti y a tu descendencia daré la tierra, esta tierra donde estás morando ahorita, se la daré. Y Dios cumple con esas promesas. Pero la promesa de que en ti serán benditas hechas todas las naciones se da a través de una simiente. Una simiente. O sea, esa palabra simiente que se puede ver como esperma o semilla, ¿verdad? Una semilla sería la que iba a dar en la cual se cumpliría esas promesas. Esa semilla, como lo leímos ayer, creo que fue hermano John, en Gálatas, se ve que esa semilla, esa simiente, es Cristo, ¿sí? Esa semilla que se le promete a Abraham, por la cual serían benditas todas las naciones, es Cristo Jesús. Entonces, a Abraham se le da, digamos, se podría decir que la primera parte del pacto de gracia que Cristo, luego de su muerte y resurrección, ratifica, confirma y hace entrar en todo aquel que sigue las mismas pisadas de Abraham, como lo dice Pablo múltiples veces en la carta de los romanos. Todo aquel que sigue las pisadas de Abraham, de fe, de confianza en Dios, entra en el pacto de gracia, como también Abraham entró en el pacto de gracia con Dios cuando su fe le fue contada por justicia, capítulo 4, versículo 17 de Romanos. Hermano John, Sí, verdaderamente que el pacto de Cristo, el nuevo pacto, yo no lo puedo comparar
con el antiguo pacto. O sea, no es que se contradicen. Ujú. El antiguo pacto fue hecho con Moisés y Cristo ratifica un pacto que se hizo con Abraham, como estás diciendo tú, ¿no? Pero son Sí. dos pactos muy distintos. Son dos pactos muy distintos. Y yo quisiera ir directamente al meollo del asunto, al problema doctrinal en la ciudad. Hermano, hermano, esto es serio. Mediten esto que le está explicando el hermano Frank. Mediten los versículos que vamos a hablar. Usted no tiene nada que buscar en el Antiguo Testamento, en ese pacto. Usted en el Antiguo Testamento lo que tiene que buscar es la revelación de Cristo, los atributos de Dios, la forma en la que Dios obró, cómo Dios en la historia de la humanidad se ha presentado y las maravillas que Dios ha hecho. Pero usted está en un nuevo pacto. Estamos en un nuevo pacto, como dice el libro de Hebreo, y no solamente un nuevo pacto, sino un pacto con mejores promesas. Mire, hablar hebreo, porque una cosa es que usted estudie el hebreo para entender el Antiguo Testamento, hacer un doctorado en hebreo, bueno, eso está bien, eso no está mal. Pero que usted crea que el hablar hebreo le hace más espiritual o le purifica la fe o lo coloca en un nivel más alto de los que no hablan hebreo, hermano, usted está lejísimo de haber entendido el verdadero evangelio. Esto de las fiestas judías, nosotros no tenemos que estar guardando fiestas judías. Gálatas 5:2 dice, si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. La circuncisión, la fiesta judía, el ser judío no me aprovecha para nada, y mucho menos en este tiempo, porque Así es. Dios hizo de los dos pueblos, hizo uno, y todos tenemos acceso al Padre por medio de Cristo Jesús, por medio de Jesucristo. No hay forma, no hay manera, no hay otra manera, no hay otra forma. Solamente por Cristo, solamente por Cristo. Mire, y esto es tan evidente, que es tan, y me perdona la expresión, ridículo, está que Yeshua, que la Torá, que la Tanakh, que, hermano, el Nuevo Testamento, todas las cartas de los apóstoles que dejó el Señor para que ellos no las enviaran a nosotros, los gentiles. No existe una carta que sea escrita en hebreo. Todas están en el griego koiné. No hay una sola carta de los apóstoles en el Nuevo Testamento que haya sido escrita en hebreo. Los apóstoles a nosotros no nos hablaban hebreo. Pablo a los romanos no les hablaba hebreo. Santiago, Judas, Pedro, Juan, no les hablaban hebreo a los gentiles. Entonces viene un pastor, un pseudo apóstol o un pseudo profeta, les habla a usted hebreo, entonces todo el mundo, wow, wow, qué maravilla. No, hermano, ¿sabe por qué lo hace? Porque no hay alguien que analice la Biblia, como dice Pablo. ¿Acaso no hay un sabio entre vosotros que pueda juzgar entre sus hermanos? Usted ve todo esto. Hermano, ¿qué hace ese equipa en su cabeza? Hermano, ¿qué hace ese candelabro ahí? Hermano, ese shofar. ¿Qué pito toca ese shofar dentro de la iglesia de Cristo? Una iglesia que tiene una adoración genuina directamente con el Padre y que ya no necesitamos la sombra del Antiguo Testamento para representación de nada, porque en Cristo tenemos la plenitud. No necesitamos nada del hebreo, del judío, de esa gente de allá. Hermanos, ellos y nosotros somos iguales. El que no cree en Cristo se va a perder. Todo aquel que cree en Cristo se va a salvar. El hablar hebreo, no, que para más fe. En Cristo Jesús, como dice Gálatas 5:6, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, Ni la incircuncisión. sino la fe que obra por el amor.
En Cristo el ser judío o el ser gentil no te hace más ni menos. En Cristo lo que vale es la fe que obra por el amor. Que la Así. ropa, que la costumbre es externa. Hermano, habiendo comenzado por el Espíritu, vais ahora a acabar por la carne. Que los ritos, que Cristo, que los regalos, que las reglas, que los ritos, que... Hermano, sabemos que el La hombre no filacteria, ¿no? la filacteria Hasta en la quieren usar frente. la filacteria también. Gálatas 2:16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Nosotros los cristianos sabemos eso. ¿Por qué entonces vamos a continuar o vamos a aceptar que una persona venga a regresarnos otra vez a la ley si ya Cristo me libró de la maldición de la ley, como dice Pablo en el libro de Gálatas? Eso es prácticamente otro evangelio. Y si aún algún alguno de nosotros os perturban o quiere pervertir, como dice Pablo, hay algunos que os perturban y quieren pervertir en el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio. Lo dice Pablo en Gálatas 1:7. Después que dice que si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo os predicar otro evangelio, que sea anatema. Y sabemos lo que significa anatema. Entonces, hermano, Así. ese movimiento de raíces hebreas, hermano, hay que tomarlo con seriedad. Usted tiene que abrir los ojos. Tiene que leer la Biblia para que no lo engañen. Tiene que leer la Biblia. Tiene que leer la Biblia. Leer la Biblia. Así es, sí, la Biblia es el único antídoto en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a conocer qué es lo que está pasando. Sí, la Biblia le va a dar a usted las herramientas necesarias, porque no es difícil de darse cuenta. O sea, los apóstoles lidiaron con este tipo de asuntos, del que quiere mandar a circuncidar, del que quiere sujetar a la gente a la ley, a guardar el día de fiesta, a guardar fiestas, a guardar el Shabbat. Todo esto ya los apóstoles ya lo bregaron, ya ellos bregaron con este tipo de intrusos, ¿sí? Que se meten encubiertamente para mirar nuestra libertad en Cristo y tratar de reducirnos a esclavitud, lo dice Pablo literalmente. Entonces, el hermano, el hombre de fe, el cristiano, debe estar atento en ese sentido y conocer su escritura, conocer muy bien su Nuevo Testamento. Porque una cosa también, una cosa que yo veo, y por ejemplo, la Iglesia Católica cayó en ese inmenso error, y es que para muchos quieren seguir viviendo con la teología y el estilo de vida antiguo testamentario, simplemente haciéndole unos arreglos con enseñanza del Nuevo Testamento. Para ellos no ha cambiado nada. Para ellos la cruz de Cristo es algo, pues, de segunda clase, ¿sí? Ellos pueden seguir diciendo, el que no diezme está maldito, ¿sí? Como dice Malaquías 3:10. O sea, para muchos esto no causa problema. O sea, la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, el nuevo pacto, no es algo determinante para ellos, ¿sí? Entonces, cuando ellos dicen, el que no diezma está robándole a Dios y está bajo maldición, el Nuevo Testamento dice, ninguna maldición, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Entonces, la necesidad de comprender la transición, el cambio, la evolución, la mejora que hubo, porque como leímos un pasaje ayer, el nuevo pacto es un pacto mejor. No hay necesidad de volver a los antiguos rudimentos de la ley. No hay necesidad alguna de eso, ¿sí? Entonces, no se dejen engañar ni conturbéis por espíritu, ¿verdad? O por carta, dijo Pablo. No se dejen engañar. Ya lo que el Nuevo Testamento dice que es necesario para la vida de piedad es más que suficiente. Leímos el pasaje y hoy lo repetimos. Hebreos capítulo 1 al inicio, iniciando, dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo, en muchas formas, de muchas maneras, a través de los padres, de los profetas, en estos últimos tiempos o en estos postreros tiempos, nos ha hablado en Hijo, ¿sí? Nos ha hablado en Hijo, nos ha dado la revelación definitiva en Hijo. Y ya lo que ha dicho Cristo Jesús y sus apóstoles, que estaban hablando lo que le daba el Espíritu de Jesús a ellos, es la palabra definitiva.
Ya no se necesita tratar de agradar a Dios por medio de rudimentos, de rituales, de guardar días de fiesta, de guardar Shabbat, de no toquéis, no palpéis, no manejéis, como dice en Colosenses. No es necesario eso, hermano. Pero bueno, para dar otro dato más respecto a los pactos. El pacto de Abraham, que muchas veces dentro de estas iglesias, de estas sectas incluso, que para ellos, como dice un cierto pastor por ahí o predicador que anda por allí, que se llama David Damon, que él dice que no importa si desaparece cualquier nación del mundo, pero si desaparece Israel, pues ya Dios no tiene nada, o el plan de Dios fracasó. Ya Cristo no tiene que regresar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha ido llevando una teología centralista fijada en Israel. Una teología supremacista fijada en Israel. Y esto ha ido impregnando al mundo evangélico. De manera que las mayores recaudaciones de fondos y apoyos económicos que se envían a Israel vienen de grupos, de fundaciones de cristianos evangélicos, que son quienes más envían dinero para apoyar al pueblo de Dios, entre comillas. Entonces, hay una fascinación que el pueblo evangélico de hoy sigue, sigue tomando, sigue agarrando, sigue bebiendo de ellos. Y esto está causando muchos daños. Pero bueno, veamos en cuanto a las promesas dadas a Abraham, que se dan en el capítulo 12 en adelante, capítulo 15 también. Ve lo que dice la escritura. Josué 21, 43 al 45. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. O sea, todas las promesas que Dios le hizo a Israel, yo le daré las tierras, les daré descanso, los meteré en la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Todas estas promesas Dios las cumplió. Josué 23:14 dice, reconoced, está diciendo Josué al pueblo, reconoced que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. O sea, todo lo que Dios ha dicho para ustedes o prometido a ustedes, Jehová lo ha cumplido. Así que tengan en cuenta eso, le dice Josué. Primera de Reyes o primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Cuando Salomón está orando por la dedicación del templo que acaban de construir o acaban de finalizar, Salomón dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. O sea, Dios fue fiel con Israel y cumplió sus promesas. Porque Dios no falla, Dios no es hombre que miente, ¿verdad? Ni hijo de hombre que se arrepiente. Entonces, Él no falló a sus promesas. Si nosotros le negáremos, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Nehemías capítulo 9, versículos 7 y 8. Dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, e hiciste pacto con él para darle la tierra, y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Sí? Entonces, Dios con Israel no tiene una deuda. Hay que entender eso, o sea, como esta primera parte que vamos a hablar de la ley. Dios con Israel no tiene una deuda. ¿Sí? Es más, Dios ha sido muy misericordioso y como se habla en Romanos, Dios soportó muchas veces a esos vasos de ira endurecidos. Los soportó. ¿Por qué? Porque ¿cuáles eran las promesas del pacto? Como se ve en Deuteronomio capítulo 28 al 30, ¿verdad? Donde Dios le pone a escoger. Dios le dice, escoge la vida para que viváis. Y sucederá que si obedecieres, vendrán todas estas cosas, ¿verdad? Yo les daré fruto a su tiempo. No habrán mujeres que sean estériles. Serán cabeza y no cola, y no les podrán hacer frente a sus enemigos. Pero sucederá que si no obedecieren, vendrán todo este tipo de maldiciones, ¿verdad?
pasará esto, no dará la tierra su fruto, no vencerán en las guerras cuando alguien viniera contra ustedes, todo esto. Entonces, el pueblo de Israel, incluso antes de entrar a la misma tierra de Canaán, ya había roto el pacto múltiples veces. Sin embargo, Dios con paciencia los soportó y los llevó hasta entrar en la tierra que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sí? Por eso, como dice en Romanos, aunque en cuestión del Evangelio son enemigos, por los padres son amados. O sea, ellos tuvieron la gran bendición de que Dios amó tan profundamente a Abraham, Isaac y Jacob, y que Dios tenía un plan a través de ellos, que soportó con paciencia que ellos hayan roto el pacto y ellos hayan negado lo que Dios demandaba de ellos múltiples veces para Dios llevar a cabo sus planes y sus promesas, ¿verdad? Entonces, este tópico que estamos viendo, esta sección que estamos viendo, es para que tengamos en cuenta que Dios cumplió su parte con Israel. Dios cumplió su parte con Abraham, ¿sí? Es un pueblo que ha sido bendecido por Dios. Y Pablo en Romanos lo dice. Claro que sí, aprovechó mucho ser israelita, porque ellos son los pactos, las promesas, los patriarcas, de los cuales vino el Cristo, ¿verdad? El cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, era una bendición para ellos haber sido israelitas, pero Dios cumplió su parte. Dios cumplió su parte de la ley. Ahora, venido Cristo y ratificado el Nuevo Testamento, hay cambio de ley, que así lo dice Hebreos también. Y cambiado el sacerdocio, hay cambio de ley. Y el pacto que sea por viejo está pronto y próximo a desaparecer. Y efectivamente, esto lo podemos ver muy claramente en todo el Nuevo Testamento. La samaritana le preguntó a Jesús, ¿en dónde se ha de adorar a Dios? Y él le dijo, vendrá el tiempo donde ni aquí ni allá, sino en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa centralización del culto a Jehová, a Dios, iba a dejar de ser, sino que en toda nación, como se le prometió a Abraham, en toda nación habrían personas adorando en toda lengua, por lo cual decimos que es una estupidez querer decir que se debe mencionar Yeshua, cuando Dios mismo, desde el principio, supo que tendría personas, que Él llamaría personas, que Él salvaría personas de todo tipo de nación, lengua, idioma. O sea, es algo simplemente ridículo pensar que es necesario hoy volver o querer someterse nuevamente a esa especie de lenguaje sacrosanto. No, no es necesario. Dios sabía muy bien que Él iba a llamar personas de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y que independientemente de cuál fuera el dialecto de diferentes o diversas regiones del mundo, la adoración iba a ser en espíritu y en verdad. No por medio de un idioma, no iba a estar esto centralizado a un idioma, a ciertas prácticas, no, sino que en espíritu y en verdad. Amén, hermano John. Sí, sí, no, y de esto mucha tela que cortar, mucha tela. Esto del pacto de Dios, que Dios cumple su pacto, lo dice Primera de Reyes 8:56, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que él expresó por Moisés su siervo ha faltado. Lo que pasa es que Israel también, Dios fue fiel a su promesa, a su pacto, y ellos fueron infieles al pacto, ellos violaron el pacto. Y de eso hay muchos versículos. Podríamos sacar, yo creo que otra Biblia, aparte, solamente los versículos bíblicos que hablen de Israel violando el pacto. Pero había una promesa de bendición en Abraham y en Cristo Jesús, hermanos, para que no le demos tanta vuelta al asunto, a los hermanos que no entienden mucho, que no tienen quizá la mente muy amplia para entender todo lo del pacto. Pero yo quiero también decírselo de una manera simple. Ya el hermano Frank la amplió, la explicó de manera correcta, buena. Pero ahora yo lo quiero decir de manera sencilla, hermano, para que usted entienda. Todas las promesas que Dios hizo, Dios las cumplió. Y como dice
Pablo en 2 Corintios 1:20? Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo. Sí. Y en Él son amén. Por medio de nosotros para gloria de Dios. Ahora Dios tiene un pacto de gracia, un nuevo pacto con todo aquel que cree en Cristo Jesús y se aferra por la fe a su Hijo amado. Porque como dice Juan en el Evangelio, Juan 5:23, si mal no recuerdo por ahí, el Padre a nadie juzga, sino que dio todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. Todo, repito, todo lo que nosotros necesitamos y queremos, hermanos, está en Cristo Jesús. El nuevo pacto es mucho mejor, es un pacto eterno, es un pacto que nada ni nadie nos puede separar de él. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de él. Ahora, si usted quiere ser parte de la apostasía y apostatar de su fe, ya eso es otro cantar. Pero la salvación, ese pacto, eso es eterno. Y Cristo Jesús nunca te va a desechar. Pero si le negamos, como dice Pablo, Él nos negará. Así que, hermanos, de manera simple, el antiguo pacto ya pasó. Estamos en un nuevo pacto con Cristo Jesús. Y el Señor sabe el idioma que tú hablas. Nunca vas a ver a un ángel bajar del cielo y hablar en otro idioma. Siempre le hablaban el idioma que hablaba el receptor. Siempre. Y si Dios te envía el evangelio a Venezuela, a Colombia, a cualquier parte del mundo, lo va a enviar en el idioma que tú hablas para que entiendas. Para que entiendas. De hecho, el don de lengua se dio porque no todos hablan hebreo. Entonces, no es que Dios te manda a ti a hablar hebreo, no, Dios puso a sus siervos y a sus ministros a hablar en las lenguas que los gentiles hablaban. Porque es por la fe y por la gracia. No es por un idioma. No es por un idioma. Mire, la adoración verdadera. La adoración verdadera. Y esto es otro punto, ¿no? Pasando a otro punto. La adoración verdadera, hermano, no tiene que ver con objetos. Y vuelvo a hacer énfasis, porque vengo con la mentalidad de romper con la estructura mental, hermano, que han creado en muchas personas estos hermanitos de las raíces hebreas. Hay más profetas que hermanos entre ellos. Hay más profetas que hermanos. Ellos se creen Elías, se creen Moisés, se creen Juan el Bautista. Hay más profetas que hermanos. Hasta patriarcas hay entre ellos. La adoración verdadera no depende de objetos. Jesús lo declaró en Juan 4:23-24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores no van a tener una bandera en la mano de un país, no van a tener un kipá, no van a tener un talí, no van a tener una filacteria, no van a tener un candelabro. No, Jesús dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, el Padre no está buscando que usted le toque un chofar, ni que usted le haga una danza hebrea. No, tales adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad, busca al Padre que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La verdadera adoración no tiene, hermano, no es con objetos, no es con trapitos, con danzas hebreas. La verdadera adoración, tal y como dijo Pablo, es presentad vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es vuestro culto, vuestra adoración racional. Es decir, cuando usted tenga que enfrentar una tentación, recuerde, bueno, en este momento Dios me está dando la oportunidad de adorar. Allí es donde usted va a adorar. Cuando a usted le llega la tentación y dice, yo, mi cuerpo, mis deseos quieren ceder a la tentación, pero por amor a mi Dios, por la adoración y el temor que yo le tengo a mi Dios, yo prefiero presentarle mi cuerpo en sacrificio vivo. Yo sacrifico mi carne, yo sacrifico mis deseos, yo sacrifico lo que yo quiero solo por agradarle a Él. Ese es el verdadero adorador. Él también sabe cantar. Él también puede cantar en la iglesia. Pero esa es la verdadera adoración. Una cosa es el canto. Una cosa es que usted toca una batería, usted toca una guitarra eléctrica, un teclado. Pero otra cosa es la adoración. Porque la adoración no es tocar un teclado, ni tocar una batería, ni una guitarra. Porque los mochos, los que no tienen brazos, cristianos, ellos también adoran. Ellos también son adoradores. Cantar no es la adoración. Cantar bonito no es adoración, porque los sordomudos también son adoradores, los cristianos, los que han creído en Cristo. Ah, el adorador canta, claro que sí. Cantar entre vosotros con salmos e himnos espirituales. Todos, independientemente de la voz que tú tengas, independientemente si sepas o no tocar un instrumento, tu vida es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es tu culto racional. Esa es tu adoración. No podemos menguar, bajar, denigrar la adoración, pensando que la adoración ahora es un shofar, un trapito, una danza, un candelabro. No, hermano, eso es antibíblico. Esa es la popular frase que dijo el Señor. Lo que para la gente es sublime, para Dios es abominación. Estás estropeando la verdadera adoración del creyente genuino que creía en Dios para ponerlo a hacer estas cosas y confundirlo. Dios desea que lo adoremos en espíritu y en verdad por nuestras vidas. Cristo es suficiente para nuestra relación con Dios. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley nunca pudo. El velo se rasgó. El velo del templo se rasgó de arriba abajo y ahora tenemos acceso directo al Padre sin mediaciones rituales, sin objetos ocultos, raros, de eso. No, hermano, nada de eso. Directamente en nombre del Señor Jesús. Si añadimos objetos como requisito para sentirnos más santos, les estamos quitando la gloria y la suficiencia a Cristo. Amén, amén. Así es, hermano John. Definitivamente. Pues bueno, vamos a decir un par de cositas más, que ya se nos acaba el tiempo. Entonces, las raíces hebreas, básicamente, ya hemos visto lo que es digamos, los pactos de la ley o los pactos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y sabemos que Dios cumplió con su parte con Israel. Llegado el Nuevo Testamento, el pacto de la gracia, muchas cosas cambian. Y el Nuevo Testamento es muy claro en eso. Muchas cosas cambian. El libro de Hechos deja claro en el capítulo 15, en las controversias que se estaba metiendo la iglesia, porque muchos que habían de alguna manera creído en Cristo, seguían creyendo. Y esto es muy importante. O sea, creyeron en Cristo, pero ellos aún pensaban que era necesario guardar la ley de Moisés, circuncidarse incluso, para poder ser salvos. Y eso es lo que está pasando muchas veces, que los hermanos no se están dando cuenta que le están mezclando peras con manzanas. Sí, le están mezclando una cosa con la otra para así poder seducirlo. Entonces, las raíces hebreas promueven que los cristianos deben volver a la observancia de la Torá. Sí, otra vez, vamos allá.
¿Qué fue lo que dijo Levítico? ¿Qué fue lo que dijo en Deuteronomio? ¿Qué fue lo que dijo en Éxodo? Que los cristianos deben guardar el sábado, que es algo de lo que ha bebido, como dijimos al principio, los adventistas. Que deben guardar fiestas judías, que deben comer solo alimentos que sean kosher o santos o elegidos, ¿verdad? Alimentos que sean dietéticos en el sentido como lo toma también los adventistas del séptimo día. Ellos han tomado mucho de lo que es las raíces hebreas o esa perspectiva judía de lo que es la fe. Algunos afirman que el Nuevo Testamento ha sido mal interpretado. O sea, ellos dicen, y esta es la cuestión donde los hermanos deben estar muy pilas y muy conscientes, deben conocer las escrituras, porque ellos dicen que el Nuevo Testamento ha sido mal interpretado y debe leerse desde una perspectiva hebrea. ¿Sí? Pero como ya vienen desde hace rato metiendo la levadura, hermano John, diciendo que son el único pueblo escogido y que los que ellos digan, hagan, piensen, deduzcan, está bien, el pueblo que no está cimentado en la roca, en Cristo, que no conoce la escritura, le dicen que esto se debe reinterpretar de otra manera, más como lo ven los judíos, como lo ven los rabínicos, como lo ve el Talmud, como lo ve la Mishnah. Y los hermanos que no están bien cimentados en Cristo ceden. Entonces, ellos niegan en muchos casos toda la doctrina. Nosotros tenemos, hermanos, el pueblo cristiano, como creo que ayer lo mencionamos, el pueblo cristiano tiene casi 2000 años de tradición en cuanto a doctrina. No, nosotros, la iglesia cristiana no nació ayer o cuando usted se convirtió, no. La iglesia cristiana tiene casi 2000 años de existencia. Y su pastor, con todo el respeto de quien sea su pastor, no tiene todo el conocimiento. Su pastor, estoy seguro que no se puede comparar a las mentes más brillantes que ha tenido el cristianismo en toda la historia. ¿Sí? Entonces debemos ser humildes en reconocer que Dios ha colocado personas en distintas épocas del cristianismo que han enseñado la palabra del Señor con profundidad, con piedad, con poder, con gran resolución para que nosotros entendamos. Entonces, estos de raíces hebreas niegan incluso lo que nuestra tradición posterior ha ido enseñando, como que somos justificados por la gracia, como que Cristo es suficiente para la salvación. Algunos de ellos niegan la Trinidad incluso y quieren reinterpretar a Jesús al modo como lo hacen los musulmanes y decir que simplemente fue un profeta, un maestro hebreo, un simple judío que se descarrió del camino y que Pablo fue el que más bien entronizó esto que conocemos como el cristianismo. Entonces, si el pueblo de Dios no conoce su escritura primeramente, pero como cosa secundaria tampoco conoce o ignora abiertamente, porque eso es un mal de muchos hermanos, hermano John, muchos hermanos en la fe ignoran completamente toda nuestra cristiandad que tiene casi 2000 años, hermano. O sea, los conceptos que usted o que ahorita se debaten en contra de las raíces hebreas, en contra de los unicitarios, en contra de los testigos de Jehová que son arrianos, que ellos dicen que Cristo no es Dios, sino que es un ser creado. Ellos son arrianos, los testigos de Jehová. Todas estas sectas, porque son sectas, los mormones, el mormonismo es una secta creada con un hombre que recibió revelación supuestamente de un ángel, cuando la Biblia dice que no creamos en otro evangelio aunque se nos aparezca un ángel. El islamismo comienza con Mahoma recibiendo revelación de un ángel en una cueva donde él mismo dice que ese ángel lo agarró por el cuello, fue muy violento y muy brusco y le reveló su islamismo. Y así muchas veces los adventistas tienen como su ídola o prácticamente su mesías a Elena White o a Ellen White, ¿sí? Que fue una mujer que supuestamente recibía muchas revelaciones. Y ahí está el problema de las revelaciones. Entonces, el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, debe conocer las escrituras. Y estamos en tiempos de profundo ataque crítico y profundo ataque de escepticismo. Y esto no se va a mejorar, ¿sí? Porque muchas veces hay una visión optimista de que al final de los tiempos vendrá un gran avivamiento y todo va a ser muy lindo y todo va a mejorar. No, no, no. Esa fantasía se la tenemos que dejar a los testigos de Jehová. Nosotros sabemos que la cosa se va a poner más ruda y hay que conocer la escritura, hay que manejar bien la palabra de Dios, que es nuestra espada. Como último, hermano John, vamos a mirar unos pasajes, ¿verdad?
simplemente de todo lo que hemos hablado. Gálatas 2:16 dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Sí? Gálatas 3:1 al 3. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Les pregunta Pablo a los de Galacia. Y yo se lo pregunto a los hermanos, ¿ustedes recibieron el Espíritu de Dios? ¿Ustedes fueron salvos en Cristo por oír con fe al Evangelio o por guardar obras de la ley? ¿O por guardar el sabbat? ¿O por comer comidas kosher? ¿O por colocarse la kipá? ¿O por colocarse el talí para orar al cubrirse la cabeza? O sea, todas estas cosas que tienen apariencia de piedad, como lo dice Pablo, son inútiles contra los apetitos de la carne. En Colosenses 2:16, Pablo dice, nadie os juzgue en comida o bebida, días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Y la palabra sábados en griego es sabbat, literalmente. O sea, Pablo está diciendo que nadie los venga a juzgar porque ustedes tienen que guardarle el sábado por comer cierta comida o cierta bebida o los días de fiesta. No, estamos en un nuevo pacto relacional con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Para finalizar, Hebreos 8 dice, el nuevo pacto, versículo 6, hace obsoleto al antiguo. Ese pasaje ya lo leyó el hermano John hace unos momentos. Entonces, la Biblia es contundentemente clara en que Dios otorgó o dio diversos pactos en el Antiguo Testamento, como el pacto de Noé, como el pacto de Abraham, como el pacto mosaico, como el pacto con David, ¿verdad? Con la casa de David. Pero que llegado Cristo, todos estos pactos tienen un cumplimiento. ¿Por qué tienen un cumplimiento? Porque Dios no va a partir los pactos sin cumplirlos. Y mira que los cumplió a pesar de que Israel desobedecía, los cumplió. A pesar de que Salomón falló, a pesar de que el hijo de Salomón también falló, a pesar de que ellos fallaron, que falló David en cierta manera, que falló Salomón, que falló Roboán, a pesar de que ellos fallaron, Dios siguió con el pacto que le había hecho a David. Yo voy a tener un hijo tuyo siempre sentado en el trono de Israel. Un hijo que se va a sentar en el trono perpetuamente. Y ese hijo que se sienta en un trono perpetuamente no puede ser un humano. Tiene que ser Dios. Y tiene que ser el Hijo de Dios necesariamente. Entonces, hermano John, ya para terminar nos despedimos. Espero que los hermanos queden aplazados para el próximo programa. Vamos a tratar de hablar un poco sobre la gracia en el próximo programa, si Dios nos lo permite, hermano John. Yo creo que vamos a continuar este tema en el próximo programa. Hay unos puntos, hay que tocar algunos puntos que también son importantes acerca del legalismo, Hay mucha gente que no son solamente los de raíces hebreas, sino también muchas personas utilizan, ¿verdad?, el Antiguo Testamento y con una pinza espiritual sacan algunos mandamientos para aplicarlo a la iglesia y sacar provecho de ello. Entonces, de esto vamos a hablar en el siguiente segmento. Y a lo que terminemos bien el tema, bueno, si es posible en el mismo segmento, saltamos al otro tema sobre la gracia. Pero vamos a continuar sobre la ley. Amén, Continuamos amén. hablando Sí. sobre la ley. No podemos despedirnos sin antes invitarlo a la comunidad cristiana La Voz de Dios en Sabaneta por los frentes de la Clínica Zulia, a la tercera cuadra mano izquierda, en esa esquina está ubicada. También en Santa Cruz de Mara, en el Planetario, sector Planetario, con el pastor Numael Manjarré. Y bueno, en Sabaneta está el pastor Carlos Zambrano, pastores que son hombres de Dios, siervos de la iglesia y del Señor. Dios les bendiga y les guarde. Para cualquier información se puede comunicar también con la emisora y bueno, ya nos harán llegar sus teléfonos, sus correos y allí estaremos en contacto. Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias por escucharnos. La paz del Señor esté con ustedes. Amén.